Tina del Moral y Tuarte ha sido profesora de Historia y Geografía en distintos institutos de Madrid y Sevilla, así como en la Universidad Complutense. Como experta del Consejo de Europa, participó durante 20 años en el programa de didáctica de la historia de dicha institución, impartiendo conferencias en diversas universidades de Rusia y del este de Europa. Ha publicado varias obras sobre la enseñanza de la historia y sobre la Guerra de la Independencia. En los últimos años de su vida laboral ha trabajado en el Instituto Cervantes y en la Agencia Europea de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ocupándose de la difusión de la cultura española a través de la red de embajadas, centros culturales y centros de formación que representan a España en todo el mundo. En el año 2019 formó parte de la Comisión Nacional para la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación. Fruto de los trabajos de dicha comisión son muchas de las informaciones que se vierten en esta conferencia sobre la primera vuelta al mundo, el viaje imposible de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Esto no sería suficiente causa, sino que la causa más importante de que acepté la invitación de Fidel y de Rosa y les pedí que el tema del que yo quería hablar era la primera circunnavegación del globo es porque es un tema que me encanta. Y el objetivo de esta conferencia es que al final de la misma a vosotros os entusiasme también tanto como a mí y tengáis ganas de aprender más y más o incluso de que yo siga pues dirigiéndome a vosotros a través de distintos medios que en un futuro espero sean cara a cara, no a través de estas pantallitas. Bueno, pues en primer lugar voy a empezar con una palabra que es la que surgiría de esta primera circunnavegación a lo largo, a lo ancho del globo, podríamos decir, que es la palabra globalización. Esta palabra hoy en día yo creo que despierta en nosotros distintos sentimientos en el momento en que nos está tocando vivir. Por una parte, la globalización siempre parece que es algo positivo, poder compartir bienes, ideas, sentimientos con gente de todo este pequeño planeta que es el nuestro, que en definitiva es bastante pequeño. Pero por otra parte, desgraciadamente también estamos compartiendo otras cosas que no nos gustaría compartir a través precisamente de la globalización. Bueno, sea como sea, el término globalización empieza a tener sentido en el momento en que se puede dar la vuelta al mundo y en el momento en que se ve que efectivamente el mundo es un globo. Hasta entonces, al momento en que estos primeros navegantes, de los que vamos a hablar ahora con detalle, pues se atrevieron a cruzar unos espacios absolutamente desconocidos, que se atrevían a cruzar sobre todo porque se basaban en un gran error. A veces un error es el principio de una gran verdad, como todos sabéis. Pues la palabra globalización no existía. Solo existía un mapa, un único mapa, de Martin Bahen, que se había hecho en 1492 y que presentaba la Tierra como un globo. Este globo, sin embargo, medía 10.000 kilómetros menos que el globo real. Ahí está el error que incitó a poderse lanzar al mar con tanto atrevimiento. Bueno, yo creo que aunque lo hubieran sabido también lo hubieran hecho, porque el atrevimiento no les faltó nunca. A nuestros dos principales protagonistas de esta gesta, Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y a sus 241 compañeros de navegación. Bueno, pues primero de todo vamos a empezar por ver por qué es tan interesante esta circunnavegación, por qué yo misma y un equipo de personas magníficas, todas ellas, formamos parte de un equipo para conmemorar esta conmemoración de esta gran gesta. Pues en primer lugar porque esta gesta yo creo que es una gesta única. Y todos los que veréis vosotros cuando acabéis, como creo que también vais a compartir mi idea. Se ha compartido mucho, se ha comparado mucho esta gesta con el descubrimiento, la llegada a la Luna. Pero a mí me parece que no. O sea, realmente llegar a la Luna fue muy importante, pero los héroes, que fueron héroes y muy valientes, que se atrevieron a acometer esta empresa, en todo momento estuvieron en comunicación con la NASA, con los grandes equipos que estaban en la Tierra.
Mientras que aquellas personas que se lanzaron en la búsqueda de una nueva ruta, como vamos a ver por qué causas, pues perdieron todo contacto con sus familias, con las personas que les habían mandado y con cualquier medio de comunicación, de cualquier forma que pudiéramos imaginar, ni siquiera el correo normal que existía en aquel momento, que sí existía. Lanzarse al mar en Sanlúcar de Barrameda supuso decir adiós a todo lo anterior y lanzarse a una aventura que, bueno, ellos pensaron que iba a durar 2 años, fijaros, 2 años, realmente duró 3 años, pero que tampoco está mal pensar que no iban a tener ningún contacto hasta que pudieran volver al cabo de esos 2 años. ¿Cuáles fueron las causas que lanzaron a poder acometer una empresa de este calibre? Pues en primer lugar, las causas primera, que siempre se dice, porque claro, se simplifica mucho normalmente en la enseñanza de la historia, la primera causa siempre se dice que es la búsqueda de las especies. Bien, esto es cierto. Si queréis luego, pues me preguntáis por qué, cuáles eran estas especies, para qué servían, por qué eran tan importantes. Podemos hablar mucho. ¿Queréis? Puede ser una pregunta, pero no me voy a extender ahora porque tenemos muchos temas de los. La búsqueda de las especies sí era importante. Evidentemente, las especies eran algo muy preciado, pero no tan preciado como otra causa mucho más importante, que era el dominio del comercio internacional. En aquel momento, el comercio internacional entre Occidente y Oriente, a través del Mediterráneo, estaba cerrado por el dominio de los turcos. Por lo tanto, las rutas, digamos, a través del Mediterráneo y luego las rutas terrestres, la ruta de la seda, eran imposibles para los pueblos de Europa, para las grandes potencias europeas. Las rutas por Oriente, que supondrían el comercio mundial, a través de la ruta africana, tampoco podía hacerse para una potencia como España, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, buscar una ruta a través de otros océanos era la única forma posible de poder llegar a dominar un comercio que era llegar, comercio que, fijaros, a mí se me asemeja mucho al comercio real, al comercio actual, que es el comercio entre las grandes potencias occidentales y China. China ya entonces era la gran emisora de los bienes suntuarios, digamos. En definitiva, lo que la gente quiere en el gran comercio mundial son estos bienes que producen prestigio, que dan prestigio, que dan bienestar, que dan lo que queráis fuera de la vida de todos los días, de toda la vida. Bueno, pues esta vía, a través de unas rutas que no eran la ruta más normal, a través de África, que hubiese sido más sencilla para llegar a los países del este, como podéis ver aquí, pues quedó prohibida a causa del Tratado de Tordesillas. Como sabéis, en el año 1492, Colón llega a lo que no sabía que era América. Él pensaba que estaba llegando a las Indias. Siempre, como veis, la tendencia era llegar a las Indias. Llegar a las Indias era llegar al Oriente, era llegar al gran comercio internacional. De entonces, también de ahora, como vemos. Bueno, pues llegados a España, entonces llega a este punto, y la otra gran potencia comercial y política en aquel otro momento era Portugal. Parece mentira, si vemos en este gran mapa del mundo, que un país tan pequeño, si lo vemos aquí, fijaros, hoy en día entre todos no tenemos más de 70 millones de habitantes, unos 600.000 metros cuadrados, pues pudiera intentar o pudiera pretender dominar todo el comercio mundial. Y sin embargo, fue así en aquel momento histórico. En aquel momento histórico, porque realmente tampoco sabemos, luego lo vamos a ver, qué opinaban los demás. Pero bueno, en el mundo occidental, estas dos potencias pretendían, como os digo, llegar a hacerse dueños del mundo. ¿Cómo dirimir esta idea? ¿Cómo dirimir este problema? Pues se recurrió
a la autoridad suprema en aquel momento. En este momento la autoridad suprema hubiera sido, no sé, la ONU o la UNESCO o un gran tribunal internacional. En aquel momento era el Papa, y el Papa era el Alejandro VI. Casualmente el Papa Alejandro VI pues era Borgia, y casualmente pues se inclinó un poquito más del lado español. Y por el Tratado de Tordesillas, en el año 1494, decidió que el mundo se dividía, así parece imposible que hoy lo digamos de esta manera, pero así fue, el mundo se dividía para la posible, en primer lugar, naturalmente, conquista, en segundo lugar, pues, rutas comerciales, y sobre todo, siendo el Papa para su cristianización, entre las dos potencias, que serían Portugal, 370 leguas al oeste de Cabo Verde, España, 300, al otro lado de Cabo Verde. La ruta portuguesa, para poder, como veis aquí, comerciar con todo el mundo oriental, era mucho más sencilla, porque la ruta portuguesa podía ir haciendo paradas, sabotando, como se suele decir, en distintos puntos de África, y poder haciendo lo que era tan importante entonces, aguada y proveerse de alimentos frescos. Mientras que la ruta española, que podía ir, ¿ves? Aquí, en esta zona, como podéis ver, era mucho más complicada porque había que bajar toda la costa de América del Sur y buscar un estrecho, que sería este, que nos llevara al Océano Pacífico, y por el Océano Pacífico llegar a poder comerciar con estos centros tan atractivos para la época y para ahora. Bien. Bueno, pues la búsqueda de este estrecho era todo algo fantástico. O sea, no se sabía si existía o no se existía. Pero había la idea, por algunas leyendas, si queréis, también por algunos estudios anteriores de otros navegantes que se habían perdido en el océano, por ideas diversas, que había un estrecho que unía a América con el Océano Pacífico. Se mandaron, antes de llegar a esta gran proeza que vamos hoy a hablar, pues se intentaron diversas expediciones en la búsqueda de este estrecho misterioso. La verdad es que lo que se pensaba es que el estrecho estaba aquí, que es el Río de la Plata, como veis, bastante más al norte de lo que realmente estaba luego. Pero el primero que llegó hasta el Río de la Plata, que fue Díaz de Solís, tuvo muy mal fin. El pobre consiguió llegar hasta allí. Por supuesto, el Río de la Plata era un río, no era un estrecho que uniese, claro, el enorme continente americano. La cantidad de kilómetros que había de lado a lado hubiera sido realmente una ilusión. Pero además es que dio con unas tribus de antropófagos y se lo comieron, por lo cual realmente al pobre Díaz de Solís, aparte de dar nombre al estrecho, pues no pudo llegar más allá. Toda la enorme expedición que se había organizado en el año 1512 para poder llegar a buscar este paso, pues se deshizo y volvieron algunos buques a España con menos triunfo que éxito. Pero bueno, sin embargo, en el año 1513, en este caso Núñez de Balboa, sí que había encontrado una entrada al Pacífico, en este caso por el norte. Por lo tanto, sí que se sabía que el continente americano estaba de alguna forma separado por un mar, lo que no se sabía es cuántos kilómetros tenía dicho mar, del otro continente de Asia, que era al que se estaba buscando. Y que continente con el que siempre se había creído. Como sabéis, en el continente americano realmente no se creyó su existencia como tal hasta que apareció en el mapa de Weissenmüller en el año 1507. Pero mientras tanto todavía se dudaba si este continente era parte o no era parte de otras tierras que podían estar más. Bien, el hecho es que ya sabiendo que estos pasos existían y que el continente existía, surge un personaje, y ahí sí que es importante tanto el personaje en sí, que vemos ahí, Hernando de Magallanes,
como la institución que lo avaló, que lo apoyó. Vamos a hablar entonces. El primero sería aquí, sabiendo ya que existía el océano y habiendo ya la necesidad de atravesar buscar el estrecho para llegar al otro lado del mundo, tenía que haber una persona muy especial. Y esta persona muy especial que diseñó, que pensó, que tuvo la ilusión, el empeño, el coraje de defender que podía llegar buscando el estrecho y dar la vuelta, vamos, a este mundo que era más pequeño, según creía él, pues es Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes, sin Hernando de Magallanes, la verdad sea dicha, vamos a ver luego de muchas otras personas que también son importantes en esta gesta. Pero sin Hernando de Magallanes, realmente esta gesta hubiera sido imposible. Porque él fue un visionario, él fue, perdonad también el término muy coloquial, un cabezota, y él fue un hombre de un carácter tan fuerte que para bien y para mal fue el auténtico protagonista de esta gesta. Lo que pasa es que no la pudo terminar, como vais a ver, porque su fin fue muy triste y acabó un año antes de que pudiera finalizarse toda la vuelta. Bueno, Hernando de Magallanes nació en Portugal, era portugués. El hecho, esto luego también lo vamos a ver, el hecho de que fuera portugués hace que los portugueses siempre se arroguen el mérito de esta gran hazaña mundial. Realmente el mérito de los portugueses es muy poco. Primero porque aunque Hernando de Magallanes era portugués, era un hombre que pertenecía a la pequeña nobleza portuguesa, había estado en su juventud luchando al servicio de los reyes de Portugal en la India y en Mactán, participó en el año, participó en la conquista de Mactán, es decir, que conocía la zona de las Indias, y, murió en Mactán, participó en la conquista de Malaca y participó en diversas expediciones también al norte de África. Por lo tanto, era un marino avezado cuando entró en conflicto con el rey don Manuel de Portugal, y don Manuel le negó una serie de prebendas que él consideraba que había tenido. Entre otras, pues había quedado con una cierta cojera en sus expediciones al norte de África y que se merecía pues unos títulos, unas recompensas y unos... Hombre de carácter muy fuerte, se pelea con don Manuel de Portugal y con su plan de dar la vuelta al mundo, y acompañado de un amigo suyo, Ruiz Paleiro, que era un gran cosmógrafo, también de la escuela portuguesa, pues se van a España en búsqueda del apoyo del rey, del entonces no emperador, el rey Carlos I de España, que gobernaba en este momento, había llegado a España y en este momento era un jovencito de 19 años. Magallanes se ve que se pudo manejar bien, porque pronto sabemos que llegó a Sevilla y entró en contacto con la institución más importante entonces, podríamos decir, una especie de Ministerio de Comercio, Asuntos Exteriores y todo lo que queráis juntos, que se encargaba de las relaciones con las Indias y con todo el comercio marítimo y las expediciones marítimas de la corona española. La Casa de Contratación se había fundado en el año 1503, sigue en Sevilla, si vais a Sevilla la podréis ver, es un bonito edificio, y es una institución, pues yo creo que única en el mundo, no conozco nada que se le asemeje. En ella se formaban a los mareantes, que se llamaba entonces, la gente de la mar, se publicaban mapas y sobre todo se hacían unos contratos tremendamente estrictos respecto a todos los buques que partiendo de Sevilla, del puerto de las Mulas, donde hoy está, si conocéis Sevilla, está el Círculo de Labradores, las instalaciones deportivas del Círculo. Y ahí de esa zona pues salían los buques para la carrera de India, y todas pasaban por unas capitulaciones muy estrictas en la Casa de Contratación, que miraba punto por punto los hombres que iban, teniendo buen cuidado que todos tuvieran limpieza de sangre, por supuesto, que ya sabéis que limpieza de sangre es que no tuvieran origen judío,
teniendo en cuenta que todos ellos llegaran unas raciones apropiadas de comida, ya veremos después comida, no era mucha, pero era suficiente para sobrevivir, teniendo en cuenta también que se les adelantaran los dineros y que fueran las ordenanzas debidas dentro de cada uno de las naos de buques para que se cumpliera a rajatabla las ordenanzas de la vida del mar. La Casa de Contratación, fijaros, entre otras cosas, consiguió que el comercio marino fuese durante los siglos que duró toda la carrera de India, que estaba ya finalizado el siglo XVIII, principio del XIX, pues un comercio mucho más seguro que cualquier otro. Los buques españoles tuvieron muchísimas menos rebeliones que los buques ingleses, holandeses o de otras nacionalidades, por una razón, que los marineros podían recurrir a la Casa de Contratación si había algún problema, y la Casa de Contratación respondía a sus pleitos y quejas. O sea que realmente no es muy frecuente en el siglo XVII. Bueno, pues volviendo a nuestro Magallanes, aparte de sus ideas geniales, de su carácter tremendo, y también de sus dotes diplomáticas, cuando llegó a Sevilla, buscando, como digo, el apoyo de la Casa de Contratación, se hizo amigo de la colonia portuguesa en la zona y de ricos hombres de negocio, y contrajo matrimonio pues, con la hija de uno de los más ricos hombres de negocio, de Barbosa, Inés de Barbosa, y entró, como podéis ver, en pocos meses realmente, en convertirse en un personaje que tenía la capacidad de poder dirigirse al propio Carlos V. Y así fue. En unos meses, en un año más o menos, o dos, en el tiempo que estuvo moviéndose por Sevilla, eso sí, siempre con problemas con los portugueses de la zona, y sobre todo con el embajador, el rey de Portugal, que nunca cesó de intentar sembrar cizaña y estropear esta expedición que hacía mucha competencia, por supuesto, a los portugueses, pues consiguió llegar hasta Carlos V. Y con Carlos V firmar unas capitulaciones que le permitieron, pues en el plazo de 2 años, que os parecerá mucho, pero para la época era muy poco, poder organizar 5 barcos, pues vamos a ver cómo eran, poder conseguir 241 hombres y la cantidad nada despreciable de 243.000 ducados para poder iniciar esta gesta importante. Bueno, el segundo personaje importante de esta expedición, y el que consigue completarla, es Juan Sebastián de Cano. Perdona, quería ver un poco. Juan Sebastián de Cano nace en Guetaria en el año 1484 y no se asemeja en nada a la figura de Hernando de Magallanes. De él sabemos muy poco, y vais a ver por qué. En parte porque Hernando de Magallanes tuvo la suerte, como pocos personajes en la historia, en tener un biógrafo que le siguió día a día, no anteriormente, hasta el momento en que se embarcó en el año 19 en la expedición al Molucco, a las Islas de las Especies, pero sí durante todo su viaje hasta su muerte 2 años después, que fue el gran cronista Antonio de Pigafetta. Y Antonio de Pigafetta se entusiasmó con la figura de Magallanes. Entonces, Antonio de Pigafetta va narrándonos a través de un diario, no conozco que haya ningún otro buque universal, un diario de estas características tan impresionante y al mismo tiempo tan creativo, y va poniendo realmente, podríamos decir, por las nubes, exaltando en todo momento a la figura de Hernando de Magallanes. Figura que tiene sus claros y que tiene sus sombras. Sin embargo, Elcano, Juan Sebastián Elcano, que fue el otro gran protagonista de esta gesta, no tuvo biógrafo ninguno, porque no sé por qué, cuando muere Magallanes, en Martán, en el año 21, pues, y se hace cargo de la expedición de regreso a España y en definitiva completa la expedición y por tanto la gesta, Juan Sebastián Elcano, pues Antonio de Pigafetta deja de escribir y por lo tanto no nos habla apenas nada de Juan Sebastián Elcano. Afortunadamente hay otros cronistas que sí dan fe de cómo se realizó este viaje de vuelta desde las Indias, digamos, desde las Molucas hasta
España, pero ya no con tantísimo mérito ni dándole tanta importancia como le había dado a la figura. Bueno, pues de Juan Sebastián Elcano sabemos que nace en Guetaria, pertenece también a una familia, si no de la nobleza, por lo menos de hidalgos. Su padre era maestre de barco, su madre pues una vasca de raigambre, porque cuando él muere, y muere joven, durante mucho tiempo está pleiteando por los derechos de su hijo y de sus otros 3 hijos que mueren en la misma expedición, que es una expedición posterior en la que se vuelve a embarcar Juan Sebastián Elcano. Y él pues lleva una vida desde muy joven como hombre de mar, y sabemos que más o menos a los 20 y tantos años ya era patrono de un barco. Ser patrono de un barco pues era bastante difícil, se pone al servicio del comercio en el Mediterráneo, después también participa en la toma de Argel, pero en un momento dado tiene problemas económicos, como cualquier otra persona de su época, y comete un inmenso error, que es vender el barco al duque de Saboya. El duque para pagar sus deudas. Entonces, el duque de Saboya era enemigo del rey de España y aquello era algo penado totalmente por las leyes españolas. Con lo cual, Juan Sebastián Elcano es un fuera de la ley, queda como un hombre fuera de la ley, y un poco durante 9 años al arbitrio de ir a un sitio, a otro, buscando pues cómo disimular sobre todo y no ser apresado. Sobre todo un hombre que en aquel momento, un poco parecido, como veis, a Magallanes. Magallanes también es un prófugo de Portugal, él no es un prófugo de su propio rey. Y ambos están a la búsqueda, por eso el tema personal es tan importante en esto y en todas otras gestas, pero en esta también, a la búsqueda de recobrar su honra. La palabra honra tiene una gran importancia y os la voy a hablar un poquito aquí, porque no solamente es importante en el caso de Juan Sebastián Elcano, sino también en muchos marinos, los que se embarcaban en estas expediciones que hoy consideraríamos realmente imposibles. No se embarcaría nadie. Pero aparte del deseo por supuesto, el deseo económico, el deseo de hacer dinero y muchos el deseo de huir del hambre que existía en aquel momento y que era una constante en toda Europa y el mundo de aquel momento del siglo XVI, pues una de las causas que muchas de la gente se embarcaba era para recobrar la honra. La honra es un concepto que hoy en día es muy difícil nos es difícil de saber cómo definirlo, pero yo diría que la honra es algo que la gente tiene, que el ser humano nace con ello y que se puede perder. En el caso de Juan Sebastián Elcano, pues lo pierde porque ha vendido su barco, porque ha cometido algo que está fuera de la ley. Entonces tiene que recuperar su honra, aparte de hacerse perdonar por el rey el delito en el que ha incurrido, y embarcarse en una empresa como esta, pues era una forma como otra. En el caso de Magallanes es lo mismo. Magallanes no ha conseguido que su honra sea reconocida por su rey, se pone al servicio de otro. Y a pesar de que en múltiples ocasiones le piden volver con su rey, como ya se ha reconocido como vasallo del rey de España, se niega porque eso sería deshonrar a su persona. O sea que, como veis, y esta misma situación les ocurría a muchos de estos hombres que se embarcaban porque su situación, a lo mejor habían cometido un delito, que a lo mejor pues habían perdido de alguna forma su patrimonio, y era una forma de recuperar esta honra que lo habéis visto, Teatro del Siglo de Oro, por ejemplo, es una palabra que constantemente aquello que se tiene como la dignidad de una persona y que se puede perder o se puede recuperar. Bien. El otro gran personaje de la es Carlos V. Carlos V, cuando se acepta y firma las capitulaciones con Magallanes, pues es un muchacho de 19 años. Entonces, la verdad es que era bastante torpe, ¿verdad? He leído así alguna biografía reciente y ni era muy agraciado eso, aunque los retratos procuran sacarle un poquito mejor de lo que era, pero tenía este pragmatismo de los Austrias y una forma de hablar dificultosa. Bien es cierto que hablaba en 4 idiomas, pero con cierta dificultad, y que le hacía un poco atractivo como persona, y al mismo tiempo pues tampoco era muy
inteligente. Aparte que había sido educado por un grupo de tutores sin pensar que llegaría a ser, no ya el rey de España, sino el emperador de todo el mundo en un momento dado, como una especie de caballero medieval, en costumbres un poco más cortesanas. Sí, sí es verdad que había aprendido idiomas, sí es verdad que sabía historia. Esto sí, claro, ese es un mérito que él tenía, había sido formado en historia y conocía la historia antigua bastante bien, pero no había sido formado realmente como para ser un gobernante. Esta idea suya del prestigio, de ganar prestigio, un poco esta idea del caballero medieval, también de ganar fama y ganar prestigio con grandes hazañas, pues le hizo que el proyecto que le presentó Magallanes le resultara muy atractivo, porque veía que era la forma de hacer algo único, diferente, y que realmente le iba a dar un gran prestigio mundial frente a los otros grandes monarcas de la época. Y así fue, realmente en eso aceptó. También es verdad que Carlos V, en el momento en que aceptó las capitulaciones, firmó las capitulaciones con Magallanes, tenía en mente el que esto, llegar hasta las Indias y el poder comerciar con especias, con las otras grandes productos de la época, con todos aquella zona oriental, pues iba a producir unos grandes beneficios económicos. En eso la verdad es que se equivocó un poco, porque la expedición, fijaros, pues como os digo, ahora vamos a un poquito a detallar, en que costó 230.000 ducados y produjo de beneficio 10.000 ducados. Otras expediciones que conocemos de la época, a Madeira o a todas las Molucas también, o a las islas orientales, pues habían llegado a producir en algunos momentos, luego Juan de Aranda y con otros grandes comerciantes de la época, muchos de ellos de origen flamenco, de origen alemán también, de la parte norte de Alemania, había muchos que comerciaban también y estaban presentes en la corte en este momento en Burgos, donde, bueno, Valladolid, donde se firman las capitulaciones, pues llegaban a producirles unos beneficios del 270%. Normal era que producieran unos beneficios, eso sí, si no fundían los barcos y no se moría toda la tripulación, lo que también podía ocurrir. Es decir, si el viaje se completaba, pues podían llegarse a producir unos beneficios eso en torno a los 150%, 120% era lo normal. Como veis, la expedición de Magallanes pues produjo mucho menos que eso, pero sin embargo, y a pesar de todos los avatares que estamos viendo, pues llegó a cubrir gastos, si bien los propios comerciantes que pusieron sus bienes, porque no lo puso el dinero Carlos V, sino que consiguió préstamos de distintos comerciantes de la zona, pues no recuperaron su dinero, su dinero y parte de sus beneficios hasta por lo menos 8 o 10 años. Pero bueno, esto en la época era normal. Bien, aparte de estos personajes, digamos, que eran por parte europea, de estos personajes y de los siguientes que vamos a ver, realmente hubiéramos sabido muy poco, de no ser porque en esta expedición contó con una cosa muy especial, que fue la presencia de unos cronistas extraordinarios. El primero de estos cronistas, y el que escribió un diario, fijaros, día a día durante 3 años y un mes, día a día, diario que tiene mucho de fantástico, pero que también tiene mucho de real, fue Antonio de Pigafetta. Este, como os digo, fue un gran entusiasta de Magallanes y por lo tanto, pues la figura de Magallanes siempre sale muy bien parada en toda la crónica, mucho menos la de otros personajes. Otro de ellos fue la crónica de Francisco de Albo, ya mucho más exacto, y por último la de Ginés de Mafra, que quedó prisionero de los portugueses y no pudo completar la vuelta al mundo, pero sí, en este caso, Francisco de Albo y Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, yo recomiendo la lectura de su obra, porque realmente es sensacional. O sea, mezcla inventos suyos con fantasías
con hechos reales, y realmente hace de este viaje imposible, hace una crónica maravillosa que solamente tiene parangón para mí. Vosotros, si lo leéis alguna vez, veréis, y también habréis leído seguro los otros autores, con lo que después escribiría Julio Verne, en el mismo estilo, o sea, cosas reales, como el viaje a la luna, pero realmente el viaje a la luna de Julio Verne era mucho más bonito que el viaje a la luna real. Bueno, pues Antonio Pigafetta pasa igual. Cuando nos habla, por ejemplo, de su llegada y su encuentro con otros pueblos, pues las fantasías que nos cuenta son mucho más bonitas de los que luego la realidad nos ha mostrado que pudieran ser cualquiera de otros. Bueno, ¿quiénes son los otros protagonistas? Para mí quedan muy desconocidos en las crónicas, pero para mí tienen una gran importancia y para mí ha despertado muchísimo interés cuando he leído cosas en torno a este tema. Pues son los demás, los otros protagonistas que no son europeos, es decir, que no son ni los grandes personajes que hemos visto, ni lo que vamos a ver luego, los marinos que vamos a ver después, los 241 marinos de los que marineros que vamos a ver. Bueno, uno de ellos, y quizás el personaje más interesante, es el esclavo Enrique. El esclavo Enrique había sido hecho esclavo, prisionero, la conquista de Malaca, cuando Magallanes participó en la misma. Y se lo trajo desde allí a Portugal, luego lo llevó a España. Nunca se sabe de dónde era. Parece ser que de Malaca no era, porque no, cuando llegó allí, que se lo llevaron de traductor, pues no entendía aquellos idiomas. Más bien parece que era filipino. Entonces, porque sí, que cuando llegaron a Filipinas los españoles, cosa que no esperaban llegar, vamos a ver ahora, más bien que esperaban llegar directamente a las Molucas, pues Enrique, el esclavo Enrique, se entendía muy bien con la gente presente allí. Pero parece ser que Enrique sí que cuando llegó a Cebú fue un intérprete bastante eficaz. Y sin embargo, en estos sitios el pobre no se pudo ver. Lo que sí es cierto es que el esclavo Enrique se quedó allí, Magallanes lo había liberado, y realmente, si nos ponemos a ver, pues fue el primer hombre y no volvió con Juan Sebastián Elcano a España. Entonces, pero sin embargo, realmente fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo, porque él sí que dio la vuelta al mundo, hizo la primera parte de la expedición con Magallanes como esclavo hasta llegar a Portugal, y después de España a las Islas Molucas también llegó y allí se quedó. Luego fue la primera persona que, digamos, sin intención por su parte, porque esclavo fue y ya se quedó y ya no sabemos nada más que él, aunque hay biografías muy bonitas, y una que os recomiendo es la de Álvaro Tato sobre el esclavo Enrique, pero bueno, también tiene bastante fantasía, como la de Pigafetta, si bien esta ha sido escrita hace 2 años, pues sí que fue realmente el primer ser humano que podíamos decir que dio la vuelta completa al globo terráqueo. Otro personaje importante, digamos, en esta gesta es Lapu-Lapu, que este no había oído hablar nunca, probablemente, y este pues fue el primer, digamos, persona que tenemos, el primer héroe. Para los filipinos es un gran héroe, una especie de Vidián de los filipinos, ¿no? Que se levantó contra los conquistadores europeos. Y no solamente se levantó, sino que luchó contra Magallanes, y en la batalla de Mactán, que fue el enemigo principal, pues murió Magallanes y 44 españoles y portugueses de aquel territorio. Por lo tanto, Lapu-Lapu pues sería el gran héroe, digamos, el que representa por parte de los pueblos que se van encontrando la resistencia a la llegada de estos conquistadores, que nosotros pues los vemos muy heroicos, pero me imagino que ellos, que no tenemos crónicas escritas por ellos, pues tendrían una reacción bastante diferente. Ya el ejemplo principal sea aquí, pues Lapu-Lapu, que existe. Como veis, como estatuas como estas hay varias en Filipinas y se considera en Filipinas pues, muy bueno. En cuanto a los demás pueblos, pues aquí os tengo a los patagones. Mira, los patagones es un pueblo de tantos de los que se fueron encontrando los españoles a lo largo de su periplo. Y de los que nos habla Pigafetta. Los patagones aparecieron, como por primera vez se encontraron también con estos invasores, que así eran, pues en la Patagonia. Para Pigafetta,
estos patagones eran unos seres enormes, de unos 2 metros de altura o 2,5, y que tenían unos pies inmensos y un vestido con pieles y se comían a los ratones y a las ratas crudas con pieles. Bueno, todo esto eran fantasías de Pigafetta, que unas cosas, como os digo, se las creía, después se las inventaba. Los patagones realmente han existido, existen y aún existen, y son más altos, mucho más altos que un europeo medio de ahora, sí, de un europeo de entonces, a lo mejor pueden vivir en unos 70 o 80, ni se comen ratas ni se han comido nunca. Eran unos pueblos que vivían en la, aquí veis cómo era la proporción de patagón a europeo, como ellos pensaban. Eran los primeros pueblos, digamos, extraños que se encuentran los europeos y que no había visto nunca a nadie antes. Bueno, también otros pueblos, podríamos hacer referencia, fueron los que se encontraron al llegar a la bahía de Solís, el río de la Plata, estos eran pueblos caníbales. Otros pueblos son los que se encuentran, los representa aquí con los patagones, porque los otros no tengo imágenes, pero bueno, otros pueblos que serían tipo pues indios o hawaianos de ese estilo, pues son los que se encuentran en la isla de Guam, que estos los califica Pigafetta como ladrones, porque roban una nave y aquellos tienen unos efectos desastrosos. Y otros pueblos ya pues son los pueblos filipinos, es decir, pueblos que van teniendo unas características muy diferentes, étnicas, culturales y raciales también, de todo tipo. Bueno, quizá los pueblos que tenemos más constancia son de cómo fueron los filipinos, porque con los filipinos ya después España recaba las Filipinas y siguió habiendo muchos cronistas, muchos tratos, pero el primer rey, el primer personaje, tampoco tengo imagen, pero sí que sabemos su nombre y cómo se comporta frente a estos invasores. No eran conquistadores, los descubridores, para nosotros descubridores, para ellos descubiertos estaban, por supuesto, fue Humabón, que ese sí que era un personaje curioso y del que podemos ver cómo realmente la forma que ellos tenían de reaccionar, una era cómo aparecían ante los conquistadores, otra era los sentimientos que realmente les estaban reflejando. Quizá Humabón sea el personaje más característico, para acabar con todos estos así, que tenemos nombres y apellidos y que son muy protagonistas de esta gesta. Humabón recibe a la expedición en Cebú y lo reciben muy bien, intercambian regalos. Bueno, la expedición llegó soltando cañonazos y armando un escándalo tan tremendo, aunque no mataron a nadie al llegar, que era como para ser amables con ellos, desde luego. Pero bueno, lo reciben bien, intercambian regalos, hacen una ceremonia de beber un vino con la sangre de Magallanes mezclada con la sangre de Humabón y todo parece que va de maravilla. Y después, pues Magallanes, contraviniendo órdenes de Carlos V, apoya a Humabón en una batalla suya contra Lapu-Lapu y Magallanes muere. Cuando ve Humabón que Magallanes no es inmortal, que se ha muerto, pierde todo interés por los españoles y arteramente los invita a un banquete y envenena a la plana mayor de Magallanes. O sea que, como veis, los pueblos con los que nos vamos encontrando pues reaccionan de distintas maneras. Unos pacíficamente, otros pues, como ladrones, digamos, otros como envenenadores y otros como guerreros. Normal, como lo que es la vida dentro de estos pueblos que ellos mismos no nos han podido dejar como Dios nos ha hecho. Bueno, las naves de la expedición, aquí las tenéis, que las naves, es curioso, un detalle, pues nuestras 5 naves, ¿veis? La Concepción, Santiago, Trinidad, Victoria y San Antonio. Como sabéis, la única nave que completó la expedición fue la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, con 19 hombres, pero curiosamente, pues, fijaros, es una cuestión curiosa, y es que Juan Sebastián Elcano, la nave que había vendido a Duque de Saboya y que le había causado la enemistad con el rey de España, también era la Victoria, también se llamaba la Victoria. Que con la Victoria perdió su honra, con la Victoria la voy a recuperar. Bueno, la Trinidad era la nave más importante, la que iba capitaneada por Magallanes, y las otras tuvieron una vida bastante desgraciada. Vamos, en primer lugar, la Santiago
se hundió, se desapareció, ahora vamos a ver, en el estrecho de Magallanes, en la bahía de San Julián, y afortunadamente, parece casi un milagro, pues sobrevivieron los 37 tripulantes que iban a bordo de ellas, o sea que pudieron ser recuperados y pasar a las otras naves. La San Antonio se sublevó, cosa tampoco que extraña mucho, después de llevar ya año y medio de navegación y de llevar varios meses con un frío antártico, allí con los patagones, las focas y los pingüinos, la San Antonio decidieron volver a España y dejar la expedición. Fue una enorme pérdida porque era la nave que llevaba más alimentos, más víveros, y además porque al frente de la misma, obligado, en este caso iba Mesquita, que era uno de los mejores amigos de Magallanes, y un portugués que había apoyado la expedición desde el principio, con lo cual ya cuando cruzaron el estrecho de Magallanes solamente pasaban 3 naves, que eran la Trinidad, la Victoria y la Concepción. Bueno, estas naves, es curioso, de ahí los 230.000 ducados que os he dicho que costó la expedición, pues unos 100.000 costaron las naves. Pero no las naves en sí, que habían sido construidas en los astilleros de Bermeo y del norte de España, y después reconstruidas en Sevilla, sino su reconstrucción. Es curioso que costó mucho más reconstruirlas que comprar. Tampoco es raro porque era una práctica bastante común aprovechar el maderamen de una nao para recuperar otra. Bueno, pues como decimos, esta expedición con estos hombres, con estas naves, sale de San Lucas de Barrameda en octubre del año 19, y después de hacer aguada y de parar en las Islas Canarias, que fijaros, las Islas Canarias hacía muy poquito que formaban parte de la corona española, en el año 97, cuando habían pasado grandes batallas, a 1497, pues llegan a un lugar bastante agradable, que era lo que es la bahía de Río de Janeiro. Esta primera parada, que fue el 13 de diciembre del año 1519, pues solo pudo durar 13 días porque esta era zona portuguesa. Pero bueno, se pudo hacer agua, se negoció con los nativos y bueno, la primera crónica, el primer encuentro y la primera parada fue bastante positiva. Siguieron sin embargo ruta y llegaron hasta el Río de la Plata o Río de Solís, que llamaban ellos Río de Solís, que era donde habían muerto Río de Solís, y allí pues ya empezaron ciertos problemas, porque se veía que este Río de la Plata, y perdió muchísimo tiempo Magallanes, porque pensó que este Río de la Plata, igual que había pensado Río de Solís, era la entrada al Pacífico. Se perdieron muchísimo tiempo en navegar por estas aguas, se vio que aquello era un río, no era un brazo de mar, y se siguió camino hasta la bahía de San Julián. En la bahía de San Julián empiezan los grandes problemas. Magallanes tienen muy mal carácter, los capitanes españoles no ven claro cómo va a seguir esta ruta. Estamos ya a 31 de marzo del año 1520, es decir, ya han pasado más de 6 meses, o sea, una navegación larga, allí no se ve que esto conduzca a nada, y entonces los 3 de los capitanes más importantes, Quesada, Mendoza y Aranda, pues se sublevan contra Magallanes. La reacción de Magallanes es, también el Cano se subleva, por cierto, pero luego vuelve al revés. Pues es muy cruel, manda descuartizar a estos capitanes, y a Aranda, que es el más importante, pues lo deja en tierra firme con un pan y con una botella de vino, digamos, y nada más, y para que en un clima antártico, eso sí, con el sacerdote de la expedición que también se había revelado. Así que nunca se podía saber bien. Bien, Cartagena, os había dicho Aranda, no, es Cartagena, capitán Cartagena. Esto ya marca el principio de las mayores dificultades, la época más difícil, más difícil no, porque toda va a ser luego también el paso del Pacífico, pero bueno, la búsqueda y la estancia durante
durante más de 9 o 10 meses en estas tierras antárticas, donde Pigafetta nos cuenta las cosas más tremendas, hasta que se encuentra el estrecho de Magallanes, que fijaros tiene 600 kilómetros y que es de una dificultad extrema de pasar por unos vientos huracanados, un frío polar. De las cosas que nos cuenta Pigafetta y otros cronistas, bueno, llegaban a abrir las cocas para meterse dentro de ellas y conseguir un cierto calor. Podéis imaginaros el frío, las necesidades que pudieron llegar a pasar hasta que consiguieron atravesar este estrecho y llegar al mar Pacífico. Bueno, la llegada al Pacífico tampoco mejora mucho las cosas, porque se piensa que el Pacífico era 10.000 kilómetros menos extenso de lo que realmente era. Esto fue uno de los gran error que posibilitó acometer esta gesta, ¿sí? Porque si no probablemente se hubieran atrevido. Pues, y la travesía del Pacífico dura 90 días. Estos 90 días, que también son narrados con mucho detalle por Pigafetta, son 90 días en que no se ve ninguna tierra de ningún tipo, y ahí es donde empiezan a producirse las primeras muertes, pues por uno de los temas también curiosos de analizar, que eran más terribles para los navegantes, que es por el escorbut. Mueren 19 hombres, el escorbut es una enfermedad que se produce por falta de vitamina C, mueren 19 hombres, si contamos que ya se habían perdido 50 y tantos en la deserción del San Antonio, ya vais viendo que va habiendo menos navegantes, y nos encontramos con que se va disminuyendo los barcos, la cantidad de hombres y también la fuerza en llegar al objetivo. Bueno, no me puedo extender mucho, pero si queréis me podéis preguntar luego un poco pues, cómo eran estos navegantes, qué gente iba a bordo, cómo era la vida a bordo de estos buques. Eso sí os puedo decir que la vida estaba perfectamente organizada por las ordenanzas de la Casa de Contratos. Desde la mañana hasta la tarde estaban reglamentados los trabajos, los oficios, lo que hacía cada uno. Y cada uno, fijaros que eran niños desde los 8 años, que eran los pajes, de 8 a 15 años eran pajes, hasta de 15 a 25 grumetes, luego marinos, y todo tipo de contramaestres, hombres de armas, cocineros, lo que queráis. Había todo un mundo ahí cuya vida se reglamentaba estrictamente y según unas normas realmente que era lo único que posibilitara el haber podido llegar a atravesar estas extensiones tan enormes sin que hubiese no sé, pues más motines o más muertes o más asesinatos o más lo que vosotros queráis. Realmente solamente las ordenanzas y el carácter de los marinos entonces serían posibilidades. Bueno, estamos llegando entonces primero a las primeras islas que llegaron ellos, que fueron las actuales Islas Marianas, que fue en el 16 de marzo del año 1521, donde además se encuentran, se llaman las Islas de los Ladrones, y donde de nuevo Magallanes da fe de su carácter, pues le roban una chalupa y entonces entra a sangre y fuego en aquellos poblados, esta acción un poco desgraciada por parte de Magallanes y totalmente en contra de las capitulaciones que había firmado con Carlos V, que era ir en son de paz a todos los sitios. Pasadas las Islas Marianas, pues llegan a Cebú, que es las actuales Filipinas. Ellos les llaman las Islas de San Lázaro y aquí ya entran en una relación más directa con los nativos de la zona, que pues tenían una civilización muy desarrollada y, como os he contado antes, pues no vieron con muy buenos ojos la llegada de estos estados. Ahí se acontece la muerte de Magallanes. Magallanes, como digo, se mete en unas acciones bélicas que no le correspondían y ahí mueren 43 hombres. Claro que después otros 37 también mueren cuando vuelven a Cebú y asesinados en un banquete que da el rey Humabú, que parecía muy amigo pero no lo era tanto. Pues ahí empieza una época de
de trasiego, digamos, por todas las islas filipinas, por las islas, buscando pues, distintas maneras de llegar a las Molucas, y finalmente pues, consiguen llegar 2 años exactamente después a las Islas Molucas, a la ciudad de Tidore, el 8 de noviembre del año 1591, y abastecerse de las preciadas especias y especialmente las especias. Mira, os puedo enseñar que se trae de ahí. Esto es una colección de especias, ¿me veis? Pues aquí tenemos clavo, esto sería clavo fundamentalmente. El clavo era una especia que, según he podido comprobar, es un poquito difícil ver las equiparaciones, pero 8 gramos de clavo podían ser como 1 gramo de oro, o sea que realmente sí era una especia muy preciada. Otra era el sándalo, otra era la pimienta, otra era el alcanfor, y estas especias, pues luego, si me queréis preguntar, bueno, para qué servían y eran tan importantes, pues fueron lo que llenaron sobre todo la nao Victoria y pudieron hacer que la expedición resultara rentable. En este trajín de islas, en este trajín ya de haber llegado a Timore, la nao Concepción se daña muchísimo, deciden deshacerla, deciden acabar con ella, y con ella construir, reconstruir la Trinidad y reconstruir la nao Victoria. Completado la carga, el entidore de lo que ellos esperaban, de la carga de especias, lo suficiente, tanto en la nao Victoria como en la Trinidad, como para poder volver a España, pues inician el retorno, pero la nao Trinidad empieza a tener problemas y entonces cae en manos de los portugueses, porque la zona era zona portuguesa, está en litigio, como veis, el Tratado de Tordesillas, y tiene que emprender huida. El Cano emprende una huida a través de la ruta, digamos, la ruta portuguesa, que era tierra portuguesa, como veis, todo esto era dominio de los portugueses, hasta España. Si hubiera podido volver de una forma, digamos, más pacífica, hubiera podido ir parando en las distintas, lo que eran colonias, pues Mozambique, Angola y estas distintas tierras portuguesas, que eran de la corona portuguesa. Sin embargo, la enemistad con la corona le hace tener que volver, como veis, por mar abierto, con lo cual de los 47 hombres que habían embarcado, van muriendo por el camino muchos. Ahí Pigafetta también cuenta cosas terribles, lo que tenían que comer. Como habían embarcado bastantes nativos, los pobres nativos filipinos y también de las Islas Molucas, los pobres también mueren, claro, como los demás, y van perdiendo hombres hasta que llegan a la isla de Cabo Verde, donde ya, aunque son islas portuguesas, tienen que parar y hacer aguada porque no tienen nada para sobrevivir. Y aunque consiguen engañar a las autoridades diciendo que vienen de las Indias y ocultando el cargamento de las especies, hay unos marineros, 15 de ellos, que por el deseo de negociar y de conseguir dinero, pues sacan la parte que les corresponde de las especias, y ahí se ve que vienen de las Molucas, y entonces tiene que huir Juan Sebastián Elcano, deja 15 hombres en Cabo Verde y llega a San Lucas de Barrameda con 19 hombres, de los cuales 3 son nativos de las islas y 16 son europeos. Son portugueses, españoles, un alemán y 2 griegos. Bueno, pues llegan a San Lucas en el estado que os podéis imaginar, lamentable. Llegan hasta Sevilla, con gran asombro, por supuesto, de todos, que les recibe la ocupación de toda Sevilla. Ya se ha corrido la noticia que van a llegar, e inmediatamente, parece que Juan Sebastián Elcano no se había cansado suficiente, pues se presenta en Valladolid ante Carlos. Carlos V le da un escudo nobiliario, le da, como para que os hagáis una idea, o sea, es difícil, bueno, como os digo, calcular en dinero de ahora, ¿no? Pero para que tengamos una idea, la expedición había costado 230.000 escudos, se consiguen de beneficio 10.000 escudos, y a Juan Sebastián Elcano se le da 500 escudos. Cuando Juan Sebastián Elcano muere,
que tenía un hijo ilegítimo, pero que reconoce, Domingo del Cano, y le deja en herencia 100 escudos. Es decir, que la cantidad era muy elevada para la época. Bueno, con esto acaba esta gesta. Juan Sebastián Elcano se volverá a embarcar, pero esto es una historia para otra vez, si queréis os lo contaré, y volverá a embarcarse para las Indias y morirá en el Océano Pacífico. Pero de momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues de momento, con esta llegada de estos 19 hombres, bueno, tengo que deciros que los 15 hombres que quedan en Cabo Verde son rescatados después por Carlos V y vuelven a España, y los hombres de la Trinidad que quedan prisioneros de los portugueses en las Molucas también son devueltos finalmente a Lisboa en el año con Gómez de Espinosa, me había equivocado, perdonar el nombre antes, al frente de ellos viene Gómez de Espinosa, en el año 1527, y también se pueden incorporar a todos los hombres que han dado la vuelta al mundo. Es decir, que realmente en seres humanos, que quizás sea lo más importante de valorar, pues no murieron más de la mitad, ¿no? Entre los que desertaron, entre los que volvieron con la Trinidad, entre los que volvieron de Cabo Verde y los 19 restantes, pues realmente fueron más de la mitad de los Así que realmente, pues en ese sentido, no fue de las expediciones que más hombres o con más vidas humanas se perdieron. ¿Qué otras cosas se consiguieron? Pues se consiguió cambiar la mentalidad de la época, es decir, reconocer que las escrituras, que tanto Ptolomeo como las escrituras sacras estaban equivocadas, y poner en tela de juicio, por lo tanto, toda la idea tradicional. Reconocer que existían el concepto de alteridad, existen otras personas y otros seres en el mundo, y darles protagonismo en la historia, como habéis visto. Los seres que van apareciendo no son unos indígenas monstruosos, sino que son gente con ideas, gente con iniciativas, incluso gente luchadora, ¿no? En muchos casos, o que negocian, o que luchan, pero que tienen características, pero que son humanos, no son monstruos, porque antes se pensaban que eran monstruos. Y sobre todo se consigue iniciar este concepto en el que hoy vivimos, para bien y para mal, que es el concepto de globalidad. Bueno, pues había muchas cosas que explicaros, me he querido ceñir a la hora que tengo, y bueno, pues ahora quedan muchísimas cosas en el tintero, podríamos decir, y me podéis preguntar si queréis algo, o en otro momento cualquiera podemos seguir hablando de nuestros héroes y de nuestras héroes. Muchas gracias por la atención y espero que os haya levantado muchísimas ganas de saber más cosas de este momento histórico, de estas personas y de Muchas gracias, Cristina. Si no te importa, vale, y así nos vemos todos. Los que queráis pedir la palabra, pues manifestaos. A ver. No veo a nadie que... A ver. Fidel, ¿quieres decir algo? Fidel, tienes apagado el micro. Tienes apagado el micro. ¿Ahora me oís? Sí. Hola, vale, Fidel. Que agradecerle mucho a Cristina la exposición y bueno, pues que queda mucho por contar, que tendremos que seguir invitándola de nuevo para que nos cuente algunas cosas más, pero la verdad es que es un tema apasionante y curioso, en particular, sobre todo las cuestiones que cuentan los cronistas, y que en algún momento seguro que sería suculento el que nos contase algunas de ellas. Fidel, yo te oía muy bajito, no sé si vosotros me oís mejor. Sí, te oímos bien. No te vemos porque... He oído lo que querías decir, pero...
Cristina, ¿No me veis? No. A ver, ahora me veis. A ver, No, conecta Cristina de el vídeo, Morán. que no te Que vemos. tienes apagada la cámara. Ahora. es que yo Ahora no sí te he me visto veis. antes. Vale. Tampoco. Bueno, pues Fidel, gracias. Te he oído muy bajito, pero te he oído. Cristina, ¿me oyes? Ahora sí, ahora te oigo. Lo que no sé es quién me está hablando. José Luis. José Luis. Muy bien, Sí. adelante, José Luis. Yo me da la sensación de que cuando estabas hablando de las especias las estabas creyendo que las estabas enseñando. Pero no nos las has enseñado. Ah, Es que yo no te veía. bueno, sí, vamos a ver, mirad. Bueno, pues normalmente cuando hablamos de las expediciones a Oriente por parte de los pueblos europeos, como siempre hay que simplificar en los libros de historia y en todo, pues siempre se habla que el comercio de las especias, como si las especias fuera lo único que los hombres de aquella época iban a buscar a Oriente. Eso quizá yo he querido desmitificar un poquito eso y por eso las he dejado un poco de lado, pero vamos a hablar de las especias porque son importantes. De Oriente no solamente venía las especias, que eran fundamentalmente clavo, ahora voy a decir por qué clavo, pimiento, alcanfor, jengibre. Bueno, estas especies fundamentales. No solamente eso, sino que también venía seda, venía porcelana, venían marfiles tallados, venían objetos de lujo, que eran muy apreciados, como digo, en la parte de los imperios europeos. Bueno, las especias, ¿por qué eran tan apreciadas? Primero porque se podían trasladar muy bien de un sitio a otro. Las especias realmente, pues un kilo de clavo, fijaros, equivalía a prácticamente medio kilo de oro, podríamos más o menos decir, y abultaba realmente nada, un kilo. O sea, era una proporción, era algo muy fácil de llevar un kilo. Por lo tanto, los comerciantes comerciaban con mucho gusto con este producto. Luego, ¿por qué era importante en Europa? Por 3 razones, o por 4 razones. En primer lugar, porque para la medicina de la época, y esto es más importante, pero es falso, estas especias eran muy curativas. Pues es falso. O sea, en la época se pensaba que unas infusiones de clavo, fundamentalmente de clavo, curaban la peste. Imaginaros la peste. Da para que alguna especia de esta curara el COVID. Bueno, pues igual, no curaba la peste, ni curaban ninguna otra enfermedad. Podrían beneficiar un poco, a lo mejor una infusión, bueno, pero no. Esto, por lo tanto, es algo falso. Segundo, y eso sí es verdad, hacían que en una vida, en una dieta muy monótona, que se comía estrictamente lo que daba la tierra o lo que se quería traer de fuera, pero en cada estación no había manera de conservar esos alimentos ni de mantenerlos mucho tiempo, pues especiarlos daba muchísimo más satisfacción para comer y daba un estatus enorme. Poder invitar, comer o demás con especias, carne especial, pues yo ya elevaba muchísimo el estatus social. Por otra parte, también ayudaba a conservar los alimentos. Y por otra parte, las especias también servían como cosméticos. La limpieza en la época no era lo más fuerte, como sabéis. La gente olía bastante mal. Entonces, el alcanfor y el jengibre y otras especias mezcladas podían mezclarse como perfumes y ser hacer más agradable, digamos, el olor corporal. Esto es importante también. Fijaros, os voy a contar una anécdota que ve mucho qué malo quería oler la gente entonces. Entre ellos, pues no se lo notarían mucho, eran todos de la misma condición, pero sin embargo, para los pueblos de otras civilizaciones, como los que encontraron en la Vuelta al Mundo y en otros, era horrible cómo olían de mal los españoles, los portugueses, que nos consideraban unos seres horriblemente malolientes. Tanto es así que algo que ellos, portugueses y españoles, consideraban como un signo de honor, es decir, que cuando lo recibían con sahumerios, como con incienso y con distintos humos, así cuando hacían diversos, se acercaban a ellos, no era por darles honor, era para evitar ese horrible olor, que luego después, posteriormente, cronistas posteriores se dan. Entonces, de ahí viene que el comercio de las especias, pues sí, por todos estos motivos, fuera importante. Y este comercio, pero sin embargo, fijaros, no sería tan importante
en realidad para España, cuando en el año 29, me parece que es 29, 1529, Carlos V vende sus derechos de las Molucas por 370.000 ducados a Portugal. Luego, si realmente era tan importante este comercio y hubiera dado tantísimos beneficios a España, pues no hubiera vendido las Molucas, ¿entendéis? Pero vamos, con todo y con eso fue durante mucho tiempo muy importante. Y para acabar la historia un poquito de las especias, que podíamos hablar también mucho, después con el comercio se hicieron los holandeses, hasta que en el siglo XVIII los franceses consiguieron luego poderlas también cultivar en tierras de su propiedad, y ya pues las Molucas dejaron de tener, las Molucas están en Indonesia actualmente, dejaron de tener esa importancia como de tierra. Nos hemos extendido con las especias, como ven. Ahora nos Preguntita, ¿y mientras iban de travesía pescaban para comer algo fresco? Ay, Dios mío. Siempre nos hemos preguntado eso. Buena pregunta, Gilda. Mira, mientras iban de travesía, ya que nos preguntan, pescaban, ya sabes, esto es curioso, yo siempre me lo he preguntado, pero es que en el mar, y se lo he preguntado a algunos marinos, en mar abierto, o sea, en medio del Pacífico no hay pesca. O sea, no hay pesca. La pesca está en las superficies marinas. Por eso siempre en tantas millas marinas a partir de las superficies terrestres. No se pueden pescar, o sea, los bancos de sardinas, atunes, todos esos que son aspectos bastante fáciles de obtener. Había que acercarse más a las costas, cuando había una isla o algo así, un territorio, pues ya conseguían pescas. Por ejemplo, tenemos también noticias a través de Pigafetta y de algo, que los peces voladores, que sí empezaron a aparecer por la zona del Pacífico, son peces y vuelan. Entonces caían en la cubierta del barco y ahí sí pudieron comer pez todo lo que quisieran. Lo que sí que sabemos que comieron fueron pingüinos. Pingüinos sí. Ellos consideraban que el pingüino era un ave y le llamaban gansos marítimos. Entonces, ¿cómo sabe el pingüino? Pues no lo puedo decir, pero eso sí que sé que comieron. Y lo que llevaban a bordo era una cosa que llamaban bizcocho. Bizcocho es como una torta de pan, así cocida varias veces, muy dura. Llevaban vino, llevaban aceite, llevaban salazones, llevaban legumbres, y el problema era que las ordenanzas prohibían encender fuego cuando había tormenta y dentro del barco, claro, y cuando se ponía el sol. Así que solo se podía comer comida caliente si no había tormenta, y no había que comer el bizcocho así, que el bizcocho era duro, y durante el día. O sea, cuando llegaba la noche, realmente no había nada que hacer, ni siquiera se podía cocinar, como podéis ver. O sea que la dieta era muy escasa. Como cosas curiosas, sin embargo, bueno, os puedo contar una cosa repugnante, si queréis, también. Fue tanta el hambre que pasaron en el Pacífico que llegaron a comerse las ratas del barco, porque en los barcos siempre había. Siempre hay ratas. Y era tal la necesidad que se vendía una rata a un ducado. Un ducado es mucho, cuando hemos hecho la comparación de lo que te imaginas, una rata a un ducado. Bueno, pues este alimento repugnante salvó la vida de mucha gente, porque la rata tiene vitamina C. Entonces, al tomar carne, que al fin y al cabo era carne, o lo que sea, pero era carne, pues se podía aumentar un poco la dieta de vitamina C, que es lo que más mataba, más que el hambre, mataba el escorbuto. Hambre también, pero bueno, el escorbuto sobre todo al no tomar alimentos frescos que consideran vitamina. O sea que... Muchísimas gracias, muy interesante. ¿Alguna intervención más? Sí, yo soy Inés. Quería saber cómo conseguían el agua, que es tan fundamental para la vida. Sí, yo siempre me lo he preguntado. Pues mira, el agua, según nos cuenta también Pigafetta, el agua la tenían que cargar cuando hacían aguada, lo que se llamaba aguada. Por eso los portugueses pudieron navegar, como habéis visto que podían hacer cabotaje en toda África, pues cada X millas marinas podían parar y cargar de agua, que era lo más importante. Las expediciones españolas a través del Pacífico y del Atlántico fueron muy duras porque no había donde parar a recoger agua. Entonces
entonces tomaban el agua que ellos llegaban, que se llegaba a podrir, y se la tomaban podrida, según he leído también, mi amigo Peta, la mezclaban con vino, y bueno, podrida y todo se la tomaban. De aquellos estómagos debían de ser a prueba de bomba, desde luego. Imaginaros hoy tomar un agua en esas condiciones. Y luego, claro, cogían agua de lluvia. Tenían algunos, cuando llovía, pues tenían algunos medios para recoger el agua de lluvia y aprovecharla pues, para beber. Pero bueno, en el regreso por África, por las costas africanas, de San Sebastián, de San Sebastián Elcano y sus hombres, pues ellos afirman que morían de hambre y de sed, pues, porque el agua era algo muy escaso. El vino sí que estaba siempre a bordo, vino nunca faltaba, vamos, hasta que se acababan las raciones. Mira, para que os hagáis una idea, raciones calcularon, porque la casa de contratación, como os he dicho, era estupenda, organizando las cosas. Organizaron raciones para 241 hombres para 2 años, contando que tuvieran vino todos los días. O sea, media libra de comida y un cuartillo de vino. Es decir, que durante mucho tiempo el vino duró, pero daros cuenta que el problema de la expedición fue que gran parte de los víveres iban en el San Antonio, que el San Antonio se fue, volvió, y se escapó en la bahía de San Julián, o sea que quedaron muy escasitos de víveres, y que hasta que no llegaron ya a la isla primero de Guam y después de a Cebú, pues sí no pudieron hacerse de nuevo con unos alimentos frescos. También podrían coger agua de lluvia, aunque no fuera demasiado. Sí, eso sí te digo que sí, que tenían sus propios barriles y las propias elementos posibles para recoger el agua de lluvia que pasaba a la bodega, donde se recogía en unos toneles y podía seguir utilizando. Pues, pero no siempre llovía. El problema era que durante mucho tiempo, pues podía, cuando se dice el océano Pacífico, era porque era tan pacífico que ni había tormentas, ni llovió, ni nada. Aquellos 90 días debieron de ser eternos. Ya sabéis que luego el océano Pacífico, cuando se consiguió hacer el regreso, porque lo difícil luego era regresar de Filipinas a América. Eso es otro motivo de otra charla, si queréis que os dé en algún otro momento, que también es unos viajes muy bonitos. Pues durante 2 siglos se llamó el lago español, porque los que dominaban el comercio aquí y allá eran los españoles, y los que dominaban con el galeón de Indias el poder ir y venir de las mercancías y de compras y todas estas zonas del mundo. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido un gustazo verte, y ahora, si os parece, poneros los micrófonos activos y daros un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros por estos temas. Espero que, mira, os recomiendo a todos, para completar esto, ya habéis visto que el amigo Magallanes era un elemento con luces y sombras, pero es muy interesante como persona y desde luego un personaje histórico impresionante. Os recomiendo que leáis la biografía de Stefan Zweig, Stefan con este líquido Zweig, que se llama Magallanes, que os va a gustar mucho, y que solo para acabar os cuento que, fijaros, Stefan Zweig, el gran escritor austriaco, pues hizo un viaje desde Portsmouth hasta Brasil y se le hizo larguísimo. Fueron 15 días de viaje, se le hizo insoportable. Entonces era en barco, claro, en los años 30. Y se aburrió tanto y lo notaba tan desesperante que consideró que una persona hubiera sido capaz de diseñar una vuelta al mundo que durase 2 años, le pareció tan maravilloso que investigó sobre él, que era Magallanes, y escribió una biografía preciosa que os recomiendo que leáis, se lee con muchísimo gusto y veréis muchos detalles de los que hemos hablado aquí y otras cosas. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, gracias a todos y hasta una próxima visión. Gracias, Muchas Rosa, gracias gracias, por Fidel. todo. Espero veros en persona y tomarnos un vino. Eso. Nos queda. Pero además un vino bueno, no Eso. 8. No, agua. No el vino pocho. El de Con Magallanes. una tapa que no sea de rata pocha. No. Adiós a todos. Pronto. Besitos. Un abrazo a todos. Adiós, un abrazo. Mario, quería preguntarte una cosa. A mí, Ah, perdón. Rosa,
Sí, Quería preguntarte una cosa. Es que no he conseguido poder salir yo en la fotito esa, a salir en el marco, no sé cómo se hace. a ver, Para que no se me vea. voy a parar el vídeo, porque no vamos a grabar esto. Sí. A ver.